El estudio de hermenéutica por Armando Alanís, lección 19. En la última clase estuvimos viendo algunas influencias del posmodernismo que ha resultado en lo que podemos llamar nosotros la imposibilidad de realmente llegar a conocer la verdad. Además vimos algunas influencias del posmodernismo en cuanto a un sistema de interpretación que se llama la hermenéutica narrativa o la nueva hermenéutica. Estuvimos viendo también algo del movimiento el movimiento ecuménico que trata de dar el enfoque, ¿verdad?, de que todos podemos creer diferente, tener diferentes doctrinas, obedecer diferentes mandamientos, pero considerarnos todavía una hermandad, mantenernos unidos. Y creo, hermanos, que Jesucristo, cuando habla de unidad, es el único que nos puede decir exactamente cómo podemos estar nosotros unidos. Y me gustaría invitarles, ya hemos hablado un poco de esto, pero ahora quiero que hagamos un exégesis, una interpretación exegética simple del texto en Juan capítulo 17, verso 17. Y a ver qué piensan ustedes. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesucristo está dirigiendo una oración allí. Y quiero que comenzamos, voy a leer verso por verso, analicemos los versos que están allí, a ver de qué tratan. Quiero que pongamos mucha atención a la palabra verdad y a la palabra, palabra. Verso 17, ¿qué dice? Santificaos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Es verdad. Tengan eso en mente. Tenemos que nosotros estar santificados. ¿Qué significa? Santifícanos en tu verdad. ¿Qué es santificación en la verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tienen una idea? Santificar. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es santificación? Apartarnos, ¿verdad? Ahí está, perfectamente. Entonces, hay una verdad. Si la vamos a santificar, quiere decir que la vamos a apartar ¿de qué? Otra verdad. Hay muchas verdades entonces. Pero hay una verdad que se relaciona con la que Jesucristo nos va a enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esa es otra verdad que estoy diciendo yo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo sabe, hermanos, sabía que había muchas verdades. Por eso, más atrás que dice en el capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si alguien escucha eso, ¿a cuál verdad? ¿A cuál verdad? Jesucristo está hablando, hermanos, de una verdad santa, apartada, diferente, que no se puede interpretar de ninguna otra manera con otras verdades. Tiene que ser interpretada con la verdad ¿de quién? De Jesucristo mismo. ¿Qué dijo Jesús que va a santificar esa verdad? ¿Qué dijo? ¿Cómo es que se va a santificar esa verdad? Porque dice el verso 17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Entonces la base para que la verdad sea distinta, única, apartada, santa, ¿es qué? La palabra, ¿ve? De Jesucristo. O tu palabra sería ¿de quién? De Dios. Porque dice santifícalos en tu verdad. Tu palabra. ¿Está orando a quién? Verso 17, capítulo 1. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dice que Padre. Entonces, santifícalos en la verdad. Hay una verdad en cuanto a las cosas de Dios. La manera de santificar esa verdad es por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios, su palabra es la que santifica la verdad. Ahora, más adelante, comienza a hablar allí, como tú me enviaste al mundo, ahora yo envío a esos al mundo. Creo que ahí no hay ningún problema.
Verso 19, y por ellos me santifico y a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, noten ustedes verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo se santificó Jesús en cuanto a la verdad? A este momento, pues, la verdad es media abstracta aquí, ¿verdad? No se está definiendo muy bien. La vemos muy general, como algo misterioso. Pero él a lo menos dice que, él se santificó en la verdad, porque dice, yo me santifiqué en la verdad para que ellos también sean santificados, ¿qué? En la verdad como yo. Ok. Cuando Jesús obedece la palabra de Dios, Él se santifica en la verdad. Si yo oigo, practico la verdad, la palabra de Dios, yo estoy en la verdad. ¿Se fijan ustedes? Hay muchas verdades aquí, pero si yo estudio, interpreto, llego a unas conclusiones de la palabra de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Santifico a la verdad. Yo estoy santificado en la verdad. Quiere decir que yo tengo la verdad por la palabra de Dios. ¿No es así lo que dice a este momento? Ok. Noten ustedes más adelante. Verso 20. Ahora va a hablar de Agustín y de Armando y de Andrés y de Gloria y de Renzo y de Eduardo. Porque dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Hágame una interpretación de este, ¿cómo pronombre? Los apóstoles. Porque Jesús está orando por ¿quién? Primero, por los apóstoles. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces lo que Jesús oyó del Padre, Él practicó. Y muchas veces dijo Jesús que yo no hago mi propia voluntad, sino de aquel que me envió. Él obedecía y practicaba lo que Dios le decía. Ahora los apóstoles reciben ¿qué? La palabra de Jesús, que es también la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando los apóstoles obedecen, practican, enseñan la palabra de Jesucristo, que es la palabra de Dios, entonces ellos están santificados en la verdad. Esa verdad es apartada de todas las otras. Hay muchas verdades, hermanos, pero la que santifica, que es distinta, única, es aquella que nosotros estudiamos, hacemos exégesis, interpretamos, practicamos y enseñamos a otra gente. Ok, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en Jesucristo por la palabra de ¿quién? ¿Quién son ellos? De los apóstoles. Ok, tenemos la palabra de Dios que Dios le dijo a Jesús, anda al mundo y enseña esto, y estuvo enseñando todo esto. Tenemos los libros del Evangelio de Jesús, sus enseñanzas, lo que Él enseñó, lo que Él practicó, lo que Él creía, todo eso, todos los valores espirituales de Jesús los tenemos en los libros que llamamos Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ahí tenemos los valores, las creencias y las prácticas, los mandamientos que Jesús mismo, ¿verdad?, enseñó. Estos lo vinieron a conocer ¿quiénes? Los apóstoles, ¿verdad? Pero ahora los apóstoles van a tener su propia, también ¿qué? Palabra. Piensen en eso. No es su propia palabra inventada de sí mismo, sino es la palabra que viene ¿de dónde? De Cristo. Noten ustedes, vamos a regresar. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer ¿en qué? En Jesucristo por la palabra de los apóstoles. Ahora, los apóstoles van a enseñar ¿de quién? De Jesucristo. Cuando los apóstoles hablaban, ¿quién los estaba dirigiendo? ¿Cómo? Bueno, específicamente en este texto. No nos vayamos a otros textos todavía. Específicamente,
Padre habla a Jesús, Jesús obedece, cree, practica y enseña. Aquí está Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dice que ellos van a creer, van a enseñar de quién. Van a creer, nosotros vamos a creer lo que los apóstoles hablan de quién. Entonces, ¿quién va a estar dirigiendo a los apóstoles? Las palabras de los apóstoles, ¿quién estaba dirigiendo en este texto? Por supuesto, el Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante. Pero Jesús está hablando que Él, Jesucristo mismo. Padre a Jesucristo, Jesucristo a los apóstoles ¿a quién? A nosotros, ¿verdad? Ok. Ahora, cuando vemos el Padre y Jesucristo y lo que Jesucristo obedecía, lo que Jesucristo creía, lo que Él enseñaba. Él enseñaba lo que el Padre le estaba dirigiendo. Ahí está unidad o desunidad. Él no decía nada diferente. No decía nada distinto. Él se sujetaba únicamente a lo que quería el Padre que hiciera o creyera o enseñara. Ahora, aquí está Jesucristo, a los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles a Jesucristo. Los apóstoles, ¿qué es lo que ellos creían? ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Qué es lo que ellos hablaban? ¿Qué es lo que ellos enseñaban? ¿Había unidad entre Jesucristo y los apóstoles o había diferencias? ¿Enseñaban los apóstoles algo diferente que Jesucristo o había unidad de lo mismo que Jesús enseñaba en los apóstoles? Esta es unidad. Ahora, noten ustedes que ahora estamos hablando de los apóstoles ¿a quién? A nosotros. Y el verso 21 dice, otra vez, está orando por nosotros, que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahora, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me has enviado. Ok, ¿dónde está la unidad? Apóstoles, Armando. Apóstoles, Juan. Apóstoles, Nicolás. Apóstoles, Renzo. ¿Dónde está la unidad entre nosotros y los apóstoles? ¿Cómo vamos a estar unidos nosotros? Por la palabra que Cristo enseñó. Ahora, ese es el texto bíblico, la exégesis que han hecho ustedes. Excelente, creo que casi solo se enseña ahí. Pero ¿qué es el concepto, hermanos? ¿Qué es el concepto? Que si nosotros vamos a estar unidos religiosamente hablando, si va a haber unidad, ¿cómo nos vamos a unir? ¿En decir que somos de la misma religión cristiana? ¿O vamos a decir debemos estar unidos por la palabra? ¿Qué nos une? La palabra, hermanos. ¿Qué me va a traer más cerca a Agustín? ¿Qué va a traer más cerca a Andrés a mí? Y a mí a Andrés. ¿Qué nos va a unir? La palabra. Yo puedo convivir con Andrés el resto de mi vida. Y buen hermano, y con Renzo, y con Agustín, y con Juan, y con Nicolás, y Pietro allá en Little Rock. Podemos convivir y decir, ¿verdad?, que somos de la misma religión y todo eso. Eso no nos une según este texto. Lo que nos va a unir es que Gloria y yo tenemos el mismo conocimiento de lo que Jesús enseñó a los apóstoles y los apóstoles enseñaron a nosotros. Si yo puedo creer igual que Andrés de un texto de los apóstoles, ¿estamos unidos o desunidos? Estamos unidos. Es lo que está diciendo aquí la Escritura, hermanos. Esa es la oración para el siglo XX, para mí. Si va a haber unidad en el cristianismo, tiene que ser de acuerdo a la oración de Jesucristo, por la palabra de los apóstoles. Si queremos llamar nosotros el Nuevo Testamento, magnífico. No hay ningún problema con eso. Porque el Nuevo Testamento es la palabra de ¿quién?
de los apóstoles y quién los dirigió. Quiero que se aprendan eso, hermanos, porque ahorita vamos a dar más detallito. Nosotros estudiamos la Biblia, ¿verdad? Esto que nosotros recibimos es de los apóstoles. Los apóstoles lo recibió de Jesucristo, ¿ok? Y tiene de la transmisión desde Jesús a los apóstoles, sabemos que no hay desigualdad. Hay uniformidad, ¿sí? Desde los apóstoles a todos los demás debe de ser el mismo que, según la oración, versículo 21. Para que ellos también sean uno, todos nosotros seamos uno. Tiene que haber también ¿qué? Uniformidad. Uniformidad en la palabra, no uniformidad en comunión. Uniformidad en la palabra, no en uniformidad que somos cristianos. Uniformidad en la palabra, no uniformidad que vivimos en la misma ciudad y creemos en el mismo Dios. Ese es diferente. Tenemos que ver, hermanos, entonces que para el siglo XX, unidad en la palabra de Dios es la oración que Jesús, hermanos, dirigió en el primer siglo y que nosotros en el siglo XXI tenemos que apegarnos a eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una manera sencilla sería que tener una base adecuada para interpretar las Escrituras. Si todos pudiéramos decir, sí, me gustaría una base adecuada para interpretar las Escrituras, y todos llegáramos a lo menos a esa conclusión, creo, hermanos, que no hubiera, de 4,500 iglesias, hubiera mucho menos. Nos estuviéramos uniendo más por la palabra. En este momento creo que nos estamos alejando más. En el 1979 hice un estudio de las diferentes iglesias en Estados Unidos. Y estaba investigando, antes de esta clase, estaba investigando mis estudios en 1979. Y saben, según mis estudios en 1979, ¿cuántas iglesias había de diferentes denominaciones? 382. 382. Se hizo otro estudio, no su servidor, se hizo otro estudio hace como unos 5 años. Y es cuando les di la cifra a ustedes de más de 4,000 iglesias, diferentes denominación con diferentes creencias, diferentes prácticas. De casi 400 a 4,000, hermanos. ¿Qué está pasando? No, para mí, no estamos siguiendo esta oración de nuestro Señor Jesucristo, que nos unamos por la palabra, que lleguemos a practicar las mismas cosas, creer las mismas cosas, enseñar las mismas cosas. Y vamos a ver, hermanos, de aquí en adelante que, aparte que esa era la oración de Jesucristo, que esa vino a ser una de las prácticas del primer siglo, de mantenerse unidos en la palabra de los apóstoles, porque era la palabra de Jesucristo. Vamos a ver enseguida, noten ustedes, punto número 4 ahí, la base para una interpretación adecuada. Uso la palabra adecuada porque, hermanos, yo confieso que no es perfecta. Es una base para interpretación adecuada. Creo que nos ayudaría para poder llegar a unas conclusiones mejores, todos juntos, de llegar a decir, esta es la mejor interpretación de la palabra de Dios. Aquí están los puntos, 1, 2, 3, 4, bajo la inspiración de las Escrituras, que es el primer punto. Dios habló directamente al hombre, vamos a ver eso. Las Escrituras nuevas de los apóstoles y otros escritores. Noten ahí la palabra Escrituras nuevas. El apoderamiento de los apóstoles es otro punto que vamos a ver aquí. Y el reclamo de los apóstoles.
Estas 4 características de la inspiración de las Escrituras, hermanos, nos van a dar a nosotros una base para primeramente aceptar que lo que se vino a comunicar por los apóstoles era algo sagrado, santo. Por lo tanto, ¿era qué? La verdad. Y la palabra de ellos fue verdad y sigue siendo, hermanos, verdad para nosotros. Ok, vamos a ver esto, hermanos. La inspiración de las Escrituras. Sabemos que Dios habló directamente a los hombres. Dios siempre ha querido, hermanos, dirigirse a su pueblo, dejar algo para que tengan allí, para recordar lo que Él ha hablado. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, ya estudiamos eso. En Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 1 al 3, ahí Moisés dice, o Dios le dice a Moisés que escriba estas cosas y que las tengan todos los días para que los hijos y los hijos de los hijos conozcan la voluntad de Dios. El propósito de Dios es ¿qué? Dejar algo escrito ¿para qué? Que nosotros sigamos ¿qué? Leyendo, estudiando y enseñando a nuestros hijos y los hijos a los hijos. La palabra de Dios no debe de cambiar de la generación de Moisés a la generación de David. No debe de cambiar. Es la misma palabra. ¿Qué diferencia hay de la palabra de Dios que Dios dejó a Moisés en el 1400, vamos a decir, y la palabra que David y otros profetas estudiaron en el año 1000? ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia, es la misma. Es lo que quiere Dios, que las palabras que Él hable sean ¿qué? Consecutivamente ¿qué? Las mismas, que se van a creer y aceptar y a practicar. Ese es el mandamiento, vamos a decir, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3. Lo inspirado por Dios, hermanos, debería enseñarse por lo que vemos allí en Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Cuando se enseña la palabra de Dios, ahí en Deuteronomio, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? Si yo puedo enseñar a ustedes la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya estamos hablando de los tiempos de Moisés. Moisés puede enseñar la palabra de Dios ahí, vamos a decir que ahí estaba Armando, ahí estaba Agustín, ¿verdad? Ahí estábamos nosotros. Bueno, Moisés va a enseñar a nosotros la palabra de Dios. Pero si yo soy como me conozco, hermanos, esa palabra de Dios se me va a olvidar muy pronto. ¿Qué se requiere entonces para enseñar la palabra de Dios? Una de las primeras cosas. Bueno, que alguien lo transmite, ¿verdad? Es lo que está haciendo Moisés. Pero después, escribirlas. Dios, hermanos, en su sabiduría deja algo escrito. La gente puede ahora ¿qué? Estudiar. Se le puede enseñar, estudiar y saber qué practicar ahí. Y por eso en Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 al 8, Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 al 8, y Josué capítulo 8, versos 30 y 31. Josué capítulo 8, versos 30 y 31. Ahí vemos, hermanos, que se hicieron ¿qué? Copias. Se hicieron copias del Torah, los 5 libros que llamamos el Pentateuco. Josué, con toda probabilidad, siguió haciendo copias, no únicamente de lo que él hizo en las batallas, pero creo que también copias por lo que vemos ahí en Josué. Léanlo bien Josué, hermanos. Él hizo copias y las dejó allí. ¿Para qué son las copias? ¿Por qué se escribe esto? Para que se siga enseñando ¿qué? A las generaciones que vienen. Las escrituras, hermanos, antiguas eran consideradas inspiradas. En segunda de Pedro, ese sí lo voy a leer porque es una de las claves de la interpretación. En segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21. Segunda de Pedro, ¿qué dije?
Bueno, ahí habla del mandamiento santo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hace un momento hablamos de qué es la santificación. Ahora estamos hablando de, ya específicamente que de mandamientos son santos, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Hay otro texto. ¿Cómo, hermana? No, es en 1 Corintios. No, vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15. Ahorita vamos a ver esos textos también. Noten ustedes en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15. Que hemos citado ese texto mucho, ¿verdad? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿A cuáles sagradas escrituras? Segundo Timoteo se escribió como en el año 62, 63. Las escrituras serían lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Qué se le enseñó a Timoteo desde niño? Pues Eloida, su abuelita y su mamá. El Antiguo Testamento. ¿Y cómo se le llama aquí? Escrituras, ¿verdad? Entonces, y sabemos, más adelante vimos nosotros, hermanos, que toda escritura es que inspirada por Dios. Ya estudiamos eso. Es directamente de Dios. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. ¿Qué de los que escribía Pablo? Era consideradas escrituras, lo que él escribía. Ya al decir escrituras, es un término, es una palabra en la Biblia que quiere decir que es palabra de Dios. Cuando lean las escrituras o escritura, está diciendo el escritor, el lenguaje bíblico dice, esto es inspirado, es directamente de Dios. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:16 en cuanto a, vamos a ir a Pablo? Porque dice el verso 15, que habla de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora, casi en todas sus epístolas habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Qué está haciendo Pedro? Que las epístolas de Pablo son como otras escrituras. Ese es el lenguaje allí. ¿Cómo consideraba Pedro las epístolas? Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que es mensaje de Dios, es revelación de Dios, es palabra de Dios directamente. Pedro mismo testificando, hermanos, que las epístolas de Pablo son escritura. Ok. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros que lo que escribieron los apóstoles, lo que tenemos aquí, es directamente de Dios. Pero ¿cómo vino eso? ¿Cómo vino eso? ¿Cómo sé yo que lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, no es de su propia voluntad? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo lo sé? Esta es la pregunta, hermanos, para a lo menos entender que cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban, cuando los profetas, los apóstoles predicaban, no era palabra de ellos, era palabra directamente de Dios. Cuando decimos nosotros que la palabra era directamente de Dios, ya estamos hablando, hermanos, que Dios tiene el poder para influir la mente, implantar en la mente, directamente dar esa enseñanza y que se quede aquí, hermanos, en el cerebro y luego que se enseñe. Ese es milagroso. Yo lo que conozco, lo conozco después de como de 28 años, 30 años. Qué bonito hubiera sido que el día siguiente, después que me convertí,
en el 1972 conociera lo que conozco en este momento. ¡Wow! Imagínense ustedes. Se necesitaría, ¿verdad? El conocimiento que ustedes tienen a este momento, si fuera igual del día siguiente, después que se convirtieron, eso tendría que llevarse por medio de un ¿qué? Un milagro. Lo que conocían los apóstoles, hermanos, no vino nomás primero a la casualidad. Segundo, lo que conocían los apóstoles no vino progresivamente en el sentido del conocimiento de Dios. Cuando Dios quería revelar algo, ¿era qué? Instantáneo. Ellos no tenían que estudiarlo, hermanos. No tenían que estudiarlo. Ok. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según Juan, en el capítulo 14. El Evangelio según Juan, en el capítulo 14. Vamos a ver allí esto del apoderamiento de los apóstoles por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay? A ver, ahorita vamos a ver, pero quiero que comiencen a pensar. ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y Jesucristo? Uno se ve, el otro no se veía en el primer siglo, ¿verdad? Pero en cuanto a la enseñanza, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, ¿qué diferencia hay? Porque otra vez, estuvimos hablando Padre, estuvimos hablando ¿qué? Jesucristo, estuvimos hablando Jesucristo, apóstoles y luego nosotros. Aquí entra ¿qué? El Espíritu Santo. Y es lo que vamos a hablar en el capítulo 14. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la palabra entre el Espíritu Santo y Jesucristo? ¿Qué diferencia hay? ¿El Espíritu Santo enseñaba diferente de lo que enseñaba Jesucristo? ¿Jesucristo enseñaba diferente al Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Ven, hermanos? Bueno, el poder que tenía el Espíritu Santo es el mismo que tenía Jesucristo. El poder que tenía Jesucristo es el mismo que tenía el Espíritu Santo. No hay diferencia, hermanos. No hay diferencia. Otra vez, este es otro estudio, pero cuando hablamos de la deidad, cuando hablamos de Dios, tres personalidades, no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de tres personas en Dios que son iguales en todo. Pero ese es otro estudio. Lo que quiero que entendamos aquí, hermanos, en cuanto a la palabra, lo que el Espíritu Santo, hermanos, es igual a lo que enseñaba Jesucristo, y lo que Jesucristo enseñaba es lo mismo que enseñaba el Espíritu Santo. No hay contradicción. Ahí está todavía la unidad. Jesucristo se va a ir para el cielo, ¿verdad? Pero ¿quién se va a quedar allí a enseñar a los apóstoles físicamente? ¿Quién se va a quedar allí? ¿Se fijan ustedes? Entonces, vamos a regresar al Evangelio según Juan, en el capítulo 14, y quiero que vean algunos puntos conmigo. Ya sabemos que están tristes todo eso, ¿verdad? El capítulo 14 están tristes porque Jesucristo se va a ir. Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me mora en mí, Él hace las obras. ¿Hay diferencia entre Padre y Jesucristo en palabras, obras? Los dos están unidos. Uno la hace, el otro también. Pero no está presente el Padre, pero Jesucristo sí, pero es la misma obra. Los dos están trabajando en ella. Y luego dice, creer en mí, en mis obras, más adelante, de ser glorificado. Si me amáis, verso 14, guardad mis mandamientos. Y sigue hablando, hermanos, ahí de eso. Pero quiero que comencemos a notar verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. ¿Hubo otro consolador? ¿Quién es el otro consolador? Jesucristo. Si alguien dice, bíblicamente, ¿cuántos consoladores hay en la Biblia? ¿Qué van a decir ustedes?
Ustedes están aprendiendo esto en este momento, pero van a enseñar allá, preguntan, ¿cuántos consoladores hay en la Biblia? Hay nomás un consolador, el Espíritu Santo. Bueno, dice aquí, si interpretamos bien este verso, ¿qué dice Jesucristo? No, hay dos. Yo soy uno y yo le voy a rogar al Padre que envíe otro. Es interesante, ustedes que están estudiando griego, hagan un estudio de la palabra otro. No es heteros. La palabra otro se traduce de dos palabras. No son tres, pero hay dos más importantes. Hetero se traduce otro. Y cuando leíamos el español, nosotros pensamos que es otro, ¿verdad? Pero el griego no, él hacía diferencia. Heteros y alos. Heteros es diferente, distinto. Alos es igual con las mismas características. Aquí es alos. Igual con las mismas características. No hay diferencia en la palabra del Espíritu Santo, hermanos, y de Jesucristo. Si Cristo hubiera querido estarse aquí en esta tierra por toda la eternidad, desde entonces no hubiera cambiado nada lo que hubiera hecho los apóstoles. ¿Me explico? Si Cristo estuviera vivo después de la resurrección, se hubiera quedado allá en Jerusalén, hubiera hecho lo mismo que el Espíritu Santo hizo. Pero no fue el plan. Cristo tuvo que irse a la diestra de Dios y reinar desde el cielo, ¿verdad? Pero dejó a otro igual que él. Lo único es que no es ¿qué? No es físico, hermanos. No es físico. Notemos esa palabra, consolador. Ok. Cuando hablamos de Jesucristo, en cuanto a la palabra, también hablamos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo mismo que hubiera hecho Jesús, si se hubiera quedado en la tierra, pero Jesús se tuvo que ir. Dice entonces, noten ustedes, el verso 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, ¿dónde? Mora con vosotros y estará en vosotros. Tengan este texto en mente, hermanos, cuando se estudie Hechos, porque creo que va a ayudar mucho en cuanto a interpretar cómo trabaja el Espíritu Santo. Pero quiero que, otra vez, verso 17, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con y estará en. Estará alrededor. No lo veo, pero yo sé que va a estar ahí. No únicamente porque me va en ocasiones a hablar, como en visión o algo así, pero yo voy a ver manifestaciones ¿de qué? Del Espíritu Santo. Obras del Espíritu Santo. Se van a ver, es lo que está diciendo Jesucristo. Pero no únicamente van a ver que el Espíritu Santo está allí funcionando, operando, pero también va a estar ¿dónde? Lo voy a tener aquí, no yo. Le dicen a los apóstoles, ¿verdad? Lo van a tener ¿dónde? Aquí. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo lo va a ver manifestándose, pero también lo va a tener aquí, dentro de mí. Ok. Más adelante, hermanos, noten ustedes, sigue hablando ahí de guardar la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Noten que el Espíritu Santo está relacionado ¿con qué? Con la palabra. Que Cristo, hermanos, va a dejar ¿a quién? A los apóstoles. Pero siendo que Cristo no está presente, no estuvo presente, se fue al cielo, dejó al Espíritu Santo. Ahora, noten ustedes, verso 26. Mas cuando venga el otro consolador, ¿puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? Como interpretación. Sí. Como interpretación, sí. No dice ahí cuando venga más el otro consolador, ¿verdad? Pero sabemos que ya es una interpretación. Más el consolador, el segundo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer él, hermanos? 3 cosas. Primero, ¿qué? Enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho
¿Qué es lo que vemos ahí? Recordará que enseñanza total y memoria ¿qué? Perfecta. Noten ustedes, el Espíritu de Dios les va a dar ¿qué? Enseñanza total y memoria perfecta. Os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. Ok, ¿cuántas cosas recuerdan ustedes de hace 30 años? Yo tendría 32 años. Hace 30 años, y yo no me acuerdo nada. No sé ni si tengo que concentrarme mucho y tal vez me acuerdo de dónde estaba ese año, cuando tenía yo 32 años de edad. ¿Eh? Sí. Sí, pues sí, pero otra vez. Si me preguntas, ¿te acuerdas todos los detalles de ese día? Me acuerdo muy poquitos. ¿Se acuerdan ustedes desde el día que se casaron por 3 años después, todo lo que hicieron, todo lo que gozaron, todo lo que compartieron con mi esposa? ¿Verdad que no? Los malos sufrimientos. ¿Por qué, hermanos, no nos acordamos? Desde el día que nos casamos, 3 años después, no nos acordamos de ese periodo. Tenemos una mente que, hermanos, limitada. Pero noten que los apóstoles van a tener una mente que perfecta memoria. 30 años después, ¿cuándo se escribió el primer libro, más o menos, bíblico del Nuevo Testamento? Como en el año 50. Jesús murió y envió el Espíritu Santo, ¿cuándo? Como en el año 33. Al año 50, ¿cuántos años han pasado? Como 18, ¿verdad? 17 y 18. 17 años después. Vamos a decir que para el año 60 se escribe el primer evangelio de Jesucristo. Primer evangelio de Jesucristo. 60 años, ya han pasado como 27, ¿verdad? 27 años después, ¿quién está escribiendo? El apóstol Mateo. Esta es la genealogía y esto es lo que Jesús enseñó. Y comienza a hablar, hermanos, como si estuviera, ¿qué? Presente. Comienza a hablar, a escribir Mateo como si estuviera presente esos días. Mateo escribió, ¿cuánto periodo de la vida de Jesús? Más o menos. Como 3 años, ¿verdad? ¿Cómo pudo él dar todos esos detalles? ¿Dónde estaba? ¿Con qué habló? ¿Qué ciudad? ¿Qué hora? ¿Cómo sabía 27 años después? ¿Cómo sabía? Tiene que ser, hermanos, milagrosamente. El apoderamiento del Espíritu Santo es tener ¿qué? Memoria perfecta, enseñanza perfecta. Vamos a Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, ya sabemos a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Testimonio directamente de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen que preocuparse qué decir en cuanto a Jesucristo. Porque estamos hablando que estaba orando, Jesucristo, ¿qué? Santifícalos aquellos que yo he enseñado para que crean en mí. Santifícalos en tu palabra y también a los que siguen ahí. Pero aquí tenemos los apóstoles. Cuando van a dar testimonio de Jesucristo, no están diciendo, a ver, déjame pensar, ¿qué hizo Jesucristo? A ver, ¿qué puedo decir yo de Jesucristo? No se pusieron a pensar, hermanos. Instantáneamente podían dar testimonio de Jesucristo. Mateo 10, 19. Noten ustedes, Mateo 10, 19. En el capítulo 10, verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este fue el que envió, hermanos.
perfecto testimonio directamente de Dios. Y finalmente, el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y también hablará por su propia, no hablará por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tiene, hermanos, entonces que enseñanza total, memoria perfecta, testimonio directamente de Dios, número 3, 4, guía a toda la verdad y guía, hermanos, a saber lo por venir. 5 características del apoderamiento del Espíritu Santo a los apóstoles. Ok, ahí voy a dejar esto, pero quiero que piensen en esto. Por eso los apóstoles, hermanos, podían hablar ¿con qué? Con mucha confianza. Ellos pueden decir, esto es palabra de Dios. Vamos a ver en la siguiente clase. Pero miren, si muchas veces nosotros decimos que tenemos el poder del Espíritu Santo igual que los apóstoles. Exegéticamente, como vimos estos textos, ¿puedo yo decir yo tengo ese mismo poder de los apóstoles? Si yo digo que sí, otros dicen que no, otros dicen que sí, pero otros están pensándolo. Si yo digo que sí tengo ese mismo poder, yo, hermanos, no necesito estudiar la Biblia. Yo para recordar lo de Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Los apóstoles no tuvieron que leer, hermanos. Ellos ya lo sabían. El Espíritu directamente les dijo, esto es lo que se acuerdan ustedes de Jesucristo. Si yo, hermanos, tengo el mismo poder del Espíritu Santo como exegéticamente en este texto de perfecta memoria, les puedo decir que no ha conocido a nadie en la historia que tenga perfecta memoria de la palabra de Dios, que no necesita ni estudiar, excepto ¿quién? Los apóstoles. Si yo tengo perfecta memoria, si yo tengo el apoderamiento del Espíritu Santo como está aquí, ¿por qué no puedo yo decir cuándo se va a acabar el mundo? ¿Por qué no puedo profetizar lo que va a acontecer mañana? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los profetas de la iglesia? ¿Qué le dijeron a Pablo? Pablo, no te vayas a Jerusalén, porque ¿te van a qué? Te van a atar. ¿Cómo? Oye, de poder profetizar y que se lleve a cabo. ¿Podían hacer eso los apóstoles? Decir, esto va a acontecer en cierto tiempo. Yo tengo que estar ante César. Se me vino una revelación a mí que nadie va a morir en esta nave. Ellos tenían el poder, hermanos, ¿de qué? De verlo por venir. Yo me gustaría, no tengo esa habilidad milagrosa. Tengo el Espíritu Santo, indudablemente, pero no tengo el apoderamiento de tener perfecta memoria, testimonio directo, que yo no necesito estudiar qué hizo Jesucristo cuando estaba ante Pilato, que Dios venga directamente a mí. No tengo eso, no tengo, hermanos, la capacidad milagrosa de saber el futuro y que se cumple exactamente. Los apóstoles sí tenían eso. Esto es lo que se llama, hermanos, apoderamiento milagroso. Por eso yo confío en ¿quién? En los apóstoles. Porque yo sé que Dios directamente, milagrosamente trató con ellos. Ya el siglo II, Justino, Tertuliano, Anastasio, Dios trabajó con ellos, pero no igual. Y no debemos de confundir las dos. Entonces ahí vamos a dejar, hermanos, vamos a seguir en la siguiente clase cómo debemos de nosotros interpretar correctamente, ¿verdad?, las Escrituras.